Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia en esta tarde un poco desapacible en la ciudad. Y daros la bienvenida en nombre del Club Liberal 1812 de Málaga y de la Concejalía de Cultura, que expresamente Noelia Losada está todavía convaleciente del COVID y me ha pedido que le acuséis con vosotros, si no hubiera estado aquí presente. Este tercer ciclo de conferencias tiene lugar en dos bloques. El primer bloque es algo que fue fundamental, como la independencia de las naciones hispanoamericanas a raíz de la Revolución Liberal, no solamente el trienio, sino de toda la Revolución Liberal, y especialmente cuajando en el trienio liberal y poco después también. Una página que en España hemos pasado casi olímpicamente, si se puede decir esta palabra, o con mucha rapidez y sin reflexionar realmente los lazos que nos unen, no a nivel institucional, sino a nivel de relaciones personales, familiares, económicas, algo como más usual y más normal. Sin embargo, nosotros pasamos páginas de una manera muy rápida. Esperemos que este tipo de conferencias pueda comprender cómo fue el proceso de independencia de las naciones hispanoamericanas. Y el otro bloque, que lo será en otoño, es respecto a la mujer, o mejor dicho, las mujeres, la presencia de las mujeres en todo el proceso de revolución liberal, no solamente en las instituciones, en el ámbito institucional, sino en el ámbito de la sociedad civil, familiar, doméstico, de vestimenta, de uso, de costumbre, donde jugó un papel, como siempre, decisivo. Son dos aspectos que no habíamos tocado en el trienio liberal. De forma que hoy damos comienzo al bloque primero de la independencia de la nación americana, con la presencia del profesor Carlos Malamud, que lo presentará el doctor Jorge Chauca, de Historia, una persona, los dos somos historiadores de América. Carlos Malamud es uno de los 50 intelectuales con más influencia, según he leído. Y estas cosas son así. Una persona que escribe tal, pero efectivamente tiene tal rango de expertitud que está considerado como uno de los 50 intelectuales más influyentes en el mundo intelectual y de la historia. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Jorge Chauca, cuando quiera, Jorge. ¿A qué no tiene? Quizás se escucha bien, ¿no? ¿Será su Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a los organizadores del tercer ciclo de conferencias titulada Las independencias de las naciones hispanoamericanas y el trienio liberal del Club Liberal de Málaga. En segundo lugar, quiero también hacer manifiesto, mostrar que es para mí todo un honor presentar al profesor Carlos Malamud. Es una eminencia en el mundo americanista. Los que somos americanos y americanistas unimos ambas cualidades, ambos ingenios, como se hubiera dicho en el siglo XVIII. Pues como en mi caso me siento verdaderamente honrado en esta presentación. Así que vaya por delante, Jesús, muchísimas gracias por honrarme con esta presentación. Va a impartir una conferencia que se titula El trienio liberal en América y las independencias de México y Perú. El profesor Malamud es catedrático emérito de Historia de América en la UNED e investigador principal del Real Instituto Elcano, muy prestigioso instituto. Miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina. En 2015, como bien ha dicho Jesús, fue seleccionado como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes, según el Global. Ha sido también, es un hombre de ambas orillas del mundo atlántico, hubiera dicho el añorado Eliot, ha sido también Senior Associate Member en el St. Anthony College, Universidad de Oxford, durante el curso académico 92-93, investigador visitante de la Universidad de los Andes, la Cátedra Corona, de 2003. Entre el 96, cambio de siglo, 2002, fue subdirector del Instituto Universitario, muy prestigioso también, Ortega y Gasset, y director de su programa de América Latina. Actualmente continúa su trabajo como historiador,
Creo que es un sacerdocio que es historiador y su vida sigue trabajando siempre como historiador. Yo lo asocio mucho a los médicos, esa especie de síndrome de Gregorio Marañón, ¿no?, que nos acompaña de las humanidades perdidas. Sigue trabajando, por supuesto, como historiador y como analista político y de las relaciones internacionales de nuestra América hermana. De su vastísima, cualitativa y cuantitativamente producción historiográfica, he querido destacar y rescatar una obra suya, una especie de manual que ha tenido sucesivas ediciones ya, de Historia de América, publicada en la Alianza Editorial. Solo puedo hacer una síntesis, que tiene un conocimiento grande y profundo de un tema. Cualquier tesis doctoral, y quienes hemos escrito tesis doctorales o dirigido tesis doctorales sabemos que meter mucha documentación es muy sencillo. Lo problemático es sintetizar. Entonces, es una buena síntesis de un estudioso, analítico, reflexivo de la historia de América, de Historia de América. Un libro clásico para lectores, y eso es muy meritorio, de ambas orillas, no solo de la orilla europea, sino también la hispanoamericana, documentada a la vez que divulgativa. Proporciona una adecuada base de reflexión, la palabra reflexión me parece básica en este contexto de bicentenarios, de reflexión para evitar que se pierda una nueva oportunidad, cito, una nueva oportunidad, le cito, para que españoles y americanos comiencen a reflexionar, media fuerza de la reflexión, conjuntamente sobre el pasado en común con vistas al presente y futuro, evidentemente. También quería significar de su último libro, que recomiendo desde ya y desde aquí, titulado El sueño de Bolívar, muy oportuno además por el contexto de la geopolítica iberoamericana, muy oportuno, titulado El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, falsificación de la historia e integración regional en América Latina, y después cita incluso al Libertador. Muy reciente, Alianza Editorial 2021 también. Ahí trabaja temas muy presentes por la historiografía sobre mitos, invenciones, reinvenciones. Son temas que están hoy en día en la polémica, en la lucha cultural, historiográfica del mundo atlántico. Esas reinvenciones que parten de una premisa esencial que ya la anticipa en su introducción, que cito también: bajo ningún concepto es posible asociar los intentos por lograr la unidad hispanoamericana posterior a la emancipación con el actual proceso de integración regional, basado en los supuestos preponderantes hoy en día. Bueno, es una huida del presentismo, evidentemente, como conocemos todos los historiadores. Por el contrario, cuando habla de la unidad hispanoamericana, me refiero a los variados intentos que buscaban recomponer la totalidad o parte de la integridad que tenía el Imperio Español en América, desintegrado o en vías de desintegración a partir de las independencias. Bueno, este texto de la introducción me ha parecido muy reflexivo, son unas palabras muy sugestivas y abiertas al debate actual historiográfico, político y entre pueblos, hablando de afectos. Me parece que es una palabra que tenemos que recuperar. En este punto también quería recordar las palabras de un buen colega y amigo peruano, Víctor Peralta Ruiz, me recuerdo mucho este texto, sobre la independencia peruana en el contexto de los bicentenarios, las dos vías que va a plantear esta tarde aquí el profesor Malamud, la novohispana y la andina, la peruana. Pues Víctor Peralta Ruiz plantea también la siguiente hipótesis: que la cultura política en el virreinato peruano, lo estoy citando, pudo transformarse y modernizarse debido a la recepción del liberalismo hispánico. Entonces, esta idea que enlaza el mundo atlántico, íntimamente, indisolublemente unido, enlaza, creo yo, con el título del ciclo y con el título de la conferencia. En un libro más reciente, el doctor Peralta Ruiz, un libro de 2020, un homenaje a Jaime Mundo Rodríguez, hablaba también de la necesaria reflexión colectiva sobre las independencias americanas. El venezolano Arturo Usgarpietri, un autor que me gusta mucho, periodista y buen historiador o buen ensayista, en uno de sus lúcidos ensayos, de sus múltiples ensayos, escribía: la fundamental querella de las dos Españas no solo llegó a América, sino que tuvo en ella algunas de sus manifestaciones más evidentes. Bueno, no se puede disociar, no se puede separar
a los españoles europeos peninsulares de los españoles americanos en ese periodo de tránsito, de transformación, en esa kairos, como han dicho los griegos. Mantienen una relación íntima. Supongo que se entrará en el debate de guerra, emancipación, guerras civiles, etc. Y para concluir, quería citar primero otra frase que habla mucho de la geopolítica y también hago un pequeño homenaje a Cervantes también, ya que estamos prontos a celebrar el Día del Idioma Español y el Día del Libro, pues todo este mundo cervantino que nos engloba a todos. Y dice un ardiente también el venezolano: la otra América, que no es solo otra por ser distinta a la anglosajona, sino por la necesidad de renovar y de redefinir su presente y por su voluntad de futuro, y la otra España que ha de surgir, no tienen posibilidad mayor que la de unir y sumar conscientemente para el futuro lo que hasta ahora no es sino tácito regazo. Regazo me recordó mucho al filósofo extremeño, la idea de amparo, de consuelo cervantina, de refugio y amparo de los desesperados de España, que decía Cervantes. Tácito regazo y herencia yacente del pasado común. Punto. El tiempo nos llama. Bueno, este homenaje a Cervantes, al mundo hispánico en su totalidad, al amparo, al consuelo, a la hermandad, a la reflexión, a la luz de los bicentenarios, creo que queda muy bien plasmada, magníficamente plasmada en los escritos del profesor Malamud, y disfrutaremos una vez más de sus palabras aquí y ahora, como decía un antropólogo, esta tarde. Muchas gracias. Les cedo la palabra. Muchas gracias, querido Jorge Chauca, por tu tan inmerecida presentación. Quisiera, antes de comenzar, agradecer al Club Liberal la invitación para que pudiera participar en este ciclo y, por lo tanto, volver una vez más a esta querida ciudad de Málaga, aunque hoy, como bien decía Jesús Pérez Lanzac, a quien también le agradezco la invitación, un poco lluviosa y algo desapacible, aunque la gente malagueña sigue siendo la gente malagueña, más allá de calimas y otras cosas. Pero bien, para no extenderme en prolegómenos, vamos a pasar directamente a hablar sobre el trienio liberal en América y las independencias de México y Perú, señalando que entre 1808 y 1825 se desarrollaron en la América española los diferentes procesos de independencia. Y más allá de los distintos precedentes que pudieran mencionarse en torno a la emancipación, lo cierto fue que el vacío de poder creado en la península se convirtió en el hecho principal que desencadenó un fenómeno tan complejo y tan lleno de aristas como fueron las independencias americanas. Hasta fechas relativamente recientes, era frecuente analizar el recorrido histórico de lo que había ocurrido en América de una forma totalmente separada a lo que tenía lugar en esos mismos momentos en la península. Los sucesos americanos iban por un carril, los sucesos peninsulares iban por el otro. Sin embargo, como prueban las numerosas investigaciones conocidas en los últimos años, especialmente las producidas bajo el influjo de los bicentenarios de las independencias, pero también del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812 y ahora del trienio liberal, ha quedado sumamente claro que en realidad lo que había era una interacción muy compleja entre lo que sucedía a ambos lados del Atlántico y la forma de lo que ocurría en una orilla repercutía en la otra y viceversa. Y esto es así a tal punto que desde hace muy poco tiempo comienza a hablarse de procesos bihemisféricos o bioceánicos, algo que hasta hace poco tiempo, hasta relativamente muy poco tiempo, era totalmente inconcebible, sobre todo al haber estado el estudio de los procesos emancipadores latinoamericanos férreamente acotados por las fronteras nacionales de las repúblicas resultantes de tan singulares acontecimientos. No hay que olvidar que las historiografías latinoamericanas son profundamente nacionalistas.
y el historiador argentino habla de Argentina, el historiador peruano habla de Perú, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si incorporamos esta nueva dimensión, es decir, la dimensión atlántica de alguna manera, vemos que no puede entenderse el desenlace del proceso que terminó con la desintegración del Imperio Español en América sin tener presentes las reacciones ocurridas en Indias ante la formación de la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino en 1808, del Consejo de Regencia de España e Indias en 1810, de la convocatoria de las Cortes de Cádiz y la sanción de la Constitución de 1812, de la primera restauración monárquica en el 14, del trienio liberal del 20 al 23, el evento que precisamente nos convoca hoy, y de la nueva vuelta de Fernando VII como monarca absoluto, junto también a otros acontecimientos, notables algunos, menos notables otros, como por ejemplo el proyecto de reconquistar las colonias por la vía militar. Es decir, todo eso de una u otra manera repercutía en las antiguas posesiones americanas. Es decir, nada de lo ocurrido en España era indiferente del otro lado del charco. Pero a su vez, también lo que ocurría en Indias afectaba sensiblemente a los acontecimientos políticos peninsulares. De este modo, y volviendo a las independencias americanas, queda clara que las conductas y las respuestas de los distintos actores, tanto los españoles europeos como de los españoles americanos, e incluso, al otro lado del charco, de indígenas, mestizos y esclavos de origen africano, estaban condicionadas por todo lo que ocurría en la contraparte. Y esta es la principal razón, quizás, por la cual los movimientos emancipadores no pueden ser vistos como fenómenos inmutables desde el principio al final del período. Tanto sus objetivos y su discurso, sus respuestas militares, como sus formas de expresión e incluso las formas de organización fueron modificándose en función de los cambios coyunturales que se iban produciendo. A esto hay que sumar obviamente las diferencias ideológicas entre los distintos grupos que participaban en estas luchas, las diferencias sociales y étnicas existentes, con sus secuelas de prejuicios y actitudes discriminativas. Estas diferencias étnicas variaban en función del área considerada, y también había que tener en cuenta, y muy especialmente, las diferencias regionales de una región del Imperio Español a otro, que implicaban que el resultado, terminaron implicando que el resultado de las propuestas ensayadas en las diversas regiones que integraban el Imperio Español tuvieran definiciones muy variadas. Por eso vemos como no fueron las mismas las reacciones de los diversos territorios periféricos del Imperio Español, como Caracas, la Nueva Granada, la Audiencia de Quito, Chile y el Río de la Plata, de la que tuvo lugar en los virreinatos centrales, Perú y la Nueva España, no casualmente aquellos que albergaban los yacimientos argentíferos más importantes. Una realidad que cambió, sin embargo, en 1776, cuando el Alto Perú, hoy Bolivia, dejó de depender del Virreinato de Perú, dejó de depender de Lima para pasar a integrarse en el recién creado Virreinato de Buenos Aires, lo que supuso que la producción de plata se pasara del control de Lima al control de Buenos Aires. Sin embargo, como tendremos oportunidad de ver, las reacciones ocurridas en México frente a la independencia, a los sucesos de la independencia, fueron muy diferentes a las de Perú, e incluso la emancipación tuvo características peculiares en lo que quiso ser la Gran Colombia, y diferencias peculiares de las que también ocurrieron en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Diferencias en cuanto a calidad del proceso, a las características del proceso y sobre todo también de la cronología del proceso. El choque de los distintos proyectos impulsados por las oligarquías regionales
fue el que terminó configurando el actual reparto territorial de la base nacional que va a caracterizar a la actual realidad latinoamericana. Tampoco se pueden olvidar otras circunstancias que incidieron en el proceso, como la independencia de las 13 colonias, que daría lugar al surgimiento de los Estados Unidos, a la Revolución Francesa y también a la sangrienta independencia de Haití, marcada por la revuelta de los esclavos contra los plantadores, los dueños de las grandes haciendas. Un suceso que terminó incendiando el Caribe y que va a marcar a fuego la reacción de las diversas oligarquías regionales, comenzando por la oligarquía cubana e incluyendo a la mexicana, oligarquías, algunas de ellas, sumamente temerosas y recelosas del ejemplo, un mal ejemplo para ellos de lo ocurrido en San Domingo. Perú, por su parte, arrastraba su propia penitencia, sintetizada en la revuelta de Túpac Amaru. Si bien esta última tenía un fuerte componente antifiscal, como demostró en su día Scarlett Phelan, su impacto sobre el desenlace del proceso emancipador fue innegable. De modo tal que el fantasma del conflicto racial, un fantasma que nunca había desaparecido totalmente de la América española, reemergió entonces con fuerza inusitada. Las diversas historiografías latinoamericanas suelen hablar de los procesos de independencia como procesos revolucionarios, como un producto acabado originado en el estallido de verdaderas revoluciones. Pese a la existencia de un consenso tan amplio y generalizado, son pocos, sin embargo, los que se detienen a definir la naturaleza de estas revoluciones. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de revolución? Y sobre todo, ¿de qué revolución estamos hablando? Hay que tener en cuenta, por eso, las diversas acepciones de esta palabra revolución, a veces utilizada como sinónimo de un cambio radical y otras como sinónimo de un proceso de restauración y regeneración. El diccionario de la Real Academia tiene 7 acepciones para revolución. 7 acepciones que se pueden agrupar en torno a 3 ideas diferentes. La primera, obvia, es la acción y efecto de revolver o revolverse, que no nos interesa. La segunda, tercera y cuarta están más relacionadas con la idea corriente de revolución que manejamos actualmente, es decir, con la idea de un cambio profundo, generalmente violento, que tiene lugar en unas estructuras políticas y socioeconómicas determinadas. Bien de una comunidad nacional, la segunda acepción, bien de un cambio rápido y profundo en cualquier cosa, la cuarta, pero también un levantamiento o sublevación popular, la tercera. Finalmente, las acepciones restantes parten de la definición aplicada en astronomía, aunque también recogen elementos propuestos por la geometría y la mecánica, y que podemos sintetizar, antes vi ahí un disco de vinilo, en los discos de vinilo, discos que se diferenciaban según el número de revoluciones por minuto. Es decir, una revolución es un giro completo en torno a un eje, que es algo que va a recoger la DRAE. Según la quinta acepción, una revolución es un movimiento de un astro a lo largo de su órbita, y cuando completa la órbita es una revolución. Y la sexta, a la que me refería recientemente, se centra en la rotación de una figura alrededor de un eje o el giro o vuelta completa de una pieza sobre su eje. Lo ocurrido con la mayor parte de las revoluciones decimonónicas nos permiten asociarlas precisamente con esta última acepción, con la idea de restauración, de regeneración, del retorno al mismo punto de partida, a los orígenes, a los verdaderos orígenes caracterizados
por la existencia de un principio puro y libre de corrupción de otras prácticas anómalas. Pero en cuanto a las revoluciones de independencia, habría que señalar que en este caso sí supusieron un cambio radical, aunque al mismo tiempo la idea de regeneración, de vuelta a los orígenes, también estaba presente. Por eso la cuestión esencial es determinar de qué estamos hablando, de qué tipo fueron estas revoluciones. Para comenzar, siguiendo un método de eliminación y descarte, digamos que no fueron ni revoluciones económicas ni revoluciones sociales. Las independencias no fueron revoluciones económicas básicamente porque la matriz de las estructuras productivas existentes en América se mantuvo inmodificada a lo largo y en las décadas posteriores a la independencia. La economía americana, como había sido antes de 1808, siguió girando básicamente en torno a la producción de materias primas, básicamente agrícolas y ganaderas, aunque también, pero en un segundo lugar, de la minería. El comercio, la manufactura, una manufactura todavía bastante tradicional, las que producían buena parte de la renta y las que absorbían el mayor número de mano de obra empleada en el mundo colonial, fuera esta mano de obra libre o semiservil. Tampoco las independencias fueron una revolución social, ya que las estructuras básicas provenientes de la época colonial se mantuvieron incólumes en las primeras décadas de vida republicana. Se suele decir que la sociedad colonial era una sociedad de castas, pero más allá de la precisión de la definición, hay que tener en cuenta, otra vez, que las características sociales presentes antes de los estallidos bélicos se mantuvieron después del conflicto y durante el conflicto, y podemos decir que prácticamente sin cambios en las 2 o 3 décadas posteriores a los sucesos. Y si bien, como consecuencia de las guerras y las necesidades militares, se aliviaron las condiciones de vida de los indígenas y de los esclavos, ya que eran muy requeridos para incorporarse a los ejércitos de ambos bandos y cumplir otras funciones vitales para el enfrentamiento, para la guerra, no hubo aquí tampoco modificaciones radicales ni profundas. Hubo algunos ensayos tímidos de abolir la esclavitud, por ejemplo, pero que no tuvieron grandes consecuencias a futuro. Estos cambios, por lo tanto, comenzarían después. Recordemos, por ejemplo, lo ocurrido con el tributo indígena en algunas regiones americanas, no en todas, tras la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz. Por lo tanto, si las revoluciones de independencia no fueron revoluciones económicas ni tampoco sociales, entonces lo que nos queda es definir a estas revoluciones como verdaderas revoluciones políticas, sostenidas básicamente sobre 2 patas. Por un lado, en el sistema político, ya que se iba a pasar de la monarquía al surgimiento de diversas repúblicas. Por el otro, el de lo que podríamos decir o definir como las prerrogativas de los habitantes, marcadas por un tránsito importante de súbditos a ciudadanos. Sí, pero es verdad que se trataba de unos ciudadanos capaces primero de recuperar el concepto de soberanía, que dejó de estar en posesión del monarca para convertirse en patrimonio de los pueblos, siguiendo las viejas doctrinas medievales, como marcó, por ejemplo, en esa recuperación de la soberanía o de ese ideal de soberanía, la proliferación de las distintas juntas a lo largo y ancho del imperio. Posteriormente, y muy especialmente tras la sanción de la Constitución liberal, fueron los ciudadanos los verdaderos depositorios de la soberanía popular. Con el tiempo, lamentablemente, y debido a la emergencia de un fuerte sentimiento nacionalista asociado a la formación de las identidades nacionales de las nuevas repúblicas, esta idea de soberanía ciudadana mutó en torno a la idea de soberanía territorial, que es la que actualmente tiene mayor presencia, mayor peso en el mundo latinoamericano.
Este doble tránsito de monarquía a república y de súbditos a ciudadanos permitió implantar los cimientos del desarrollo democrático en lo que hasta entonces era la América española y que desde mediados del siglo XIX comenzaría a denominarse América Latina. Hay un dato muy importante y que no debe perderse de vista, y es que ya desde las primeras décadas del siglo se votaba en América para elegir autoridades y representantes, algo que por entonces no ocurría en muchas partes del mundo. Se votó, por ejemplo, a su manera para elegir a los representantes a Cortes, se votó posteriormente para elegir a los miembros de las nuevas diputaciones provinciales y de los ayuntamientos constitucionales, y se seguiría votando para elegir a las autoridades y representantes de las nuevas repúblicas. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces solo se votaba en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en algunos pocos países más de la Europa occidental y nórdica. También se votaba en América Latina, pero no se votaba en Europa del Este, por no hablar de la Rusia zarista, reencarnada hoy en la Rusia putinista invasora de Ucrania. Por supuesto, tampoco se votaba en Asia y África. Por eso es importante señalar que la nueva realidad republicana iba a limitar el mandato de los gobiernos, lo que supuso un cambio en la gestión del tiempo político en relación con el tiempo de los reyes que ocupaban sus tronos de forma vitalicia y también con sus delegados que podían permanecer largos años en el ejercicio de sus cargos. La democracia implicaba acotar los periodos y esto cambiaba radicalmente la forma de ejercer la política. Lo vemos hoy en día. Un presidente tiene 4 años de margen por delante, el tiempo se le discurre de las manos y tiene que hacer hoy para poder ser revalidado o convalidado mañana. Y aquí, en este camino que va a ir marcando la expansión de la democracia en la América antes española, aquí es donde precisamente entra en escena el constitucionalismo español, la Constitución de 1812 y el liberalismo. Sin ellos, este desarrollo histórico y político que estamos comentando hubiera sido imposible, aunque también hay que señalar que sin ellos el desenlace producido, la ruptura del orden colonial y el nacimiento del nuevo orden republicano, tampoco se hubiera producido de la misma manera. Más allá de la discusión en torno a la fragmentación del antiguo imperio español y de la frustrante comparación con Brasil y con las 13 colonias que van a mantener después de la independencia su integridad territorial, pese a los distintos intentos secesionistas que también los hubo, los fragmentos de la antigua estructura colonial adoptaron de forma unánime, más allá de algunos ensayos pasajeros, un perfil claramente republicano. Sin embargo, cuando se habla del liberalismo español, es necesario hacer una precisión importante relativa a sus vínculos con el colonialismo y la defensa del orden imperial. La relación entre España y sus colonias a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX no era igual a las existentes en el siglo XVI y el XVII. Cuando el Imperio Español se comenzó a formar, cuando comenzó a tomar cuerpo, a partir de 1492, las instituciones y estructuras en las que el imperio se asentaba tenían un claro origen medieval. Esto es lo que permite apuntar a la originalidad del sistema colonial español y a diferenciarlo de otros como el británico o el francés. Y también es lo que permite señalar, aunque únicamente desde una perspectiva jurídica e institucional, que no económica, que las Indias no eran colonias, sino otros reinos. E incluso, para algunos, justificar en torno a este hecho la superioridad o la supuesta superioridad moral del Imperio Español frente a otros rivales, frente a otros imperios europeos. Sin embargo,
Ya en el siglo XVIII todo había cambiado radicalmente. El Imperio español, pese a la existencia de grandes dificultades, también cambió. El capitalismo comercial había transformado el mundo atlántico y España y su vasto imperio no tenían más remedio que transformarse, en algunos casos de forma profunda, si querían sobrevivir. Las reformas borbónicas, un proceso a veces errático y contradictorio que entonces tuvo lugar, fue el modo de imponer una serie de cambios de arriba abajo y que en no pocas condiciones iba a generar un rechazo frontal por parte de aquellos sectores que estaban siendo más afectados por la modernización. El propósito de los ilustrados y posteriormente de los liberales españoles era tener un imperio mejor, mayor, más eficiente, mejor organizado. Y si esto ocurría, lo que es innegable es que las expectativas de obtener mayores rentas de las colonias aumentaban. Al mismo tiempo, esa sensación de mayor eficiencia generaba expectativas de sentido contrario en los habitantes de las colonias, en muchos de ellos, que veían como muchas de sus prerrogativas anteriores podían ser amenazadas. Una cuestión clave en este sentido era ¿quién controlaba los territorios americanos? ¿Desde dónde se controlaban los territorios americanos? ¿In situ, en las colonias, o desde la corona, desde la corte? ¿Con quiénes se cubrían los puestos de gestión? Y aquí emerge precisamente el ánimo frustrado de los criollos por ser postergados en los nombramientos del funcionariado colonial, al preferirse la presencia de peninsulares en su lugar. Desde esta perspectiva, hay que situar a los liberales españoles como continuadores, de una u otra manera, de los ilustrados más lúcidos. Esto implica que los liberales españoles, al igual que los liberales británicos, los liberales franceses o de cualquier otra procedencia, estos liberales españoles no eran mayoritariamente contrarios a la existencia de las colonias, sino que abogaban por una explotación más racional de las mismas dentro de un sistema más eficiente. Esto se puso de manifiesto tanto a la hora de convocar a las Cortes Constituyentes como a la de redactar la Constitución de Cádiz. Pese a las afirmaciones hechas por la Constitución y por algunos de los constituyentes, especialmente en lo referente a la creación de la nación española como la reunión de los españoles de ambos hemisferios, lo cierto es que la representación de los españoles americanos nunca fue equitativa ni nunca fue igual a la de los españoles europeos, y no lo fue en ningún momento del proceso, ni en el periodo de 1812-14, ni a lo largo del trienio liberal. Es más, desde Cádiz fueron algunos liberales españoles quienes impulsaron la reconquista militar de aquellas colonias que habían comenzado su proceso de independencia a través de la creación de la Comisión de Reemplazos, una comisión creada para recaudar dinero precisamente para armar las expediciones militares que se dirigían a la América Española, una labor continuada por los gobiernos absolutistas después de la restauración de Fernando VII. Desde esta perspectiva, entonces, otro argumento en este sentido es que en las Cortes del Trienio ninguna corriente liberal peninsular defendió de un modo claro el reconocimiento por las Cortes de la independencia americana. No hubo consenso de ningún grupo parlamentario y ninguno de ellos se propuso siquiera enfrentarse al bloqueo de Fernando VII en torno a esta cuestión. Otro dato más. Si a lo largo del siglo XIX la imagen de España en América fue sumamente negativa, consecuencia directa del proceso de emancipación y de la formación de las nuevas identidades y nacionalidades, lo cierto es que este intento generalizado de matar a la madre patria, que es el título precisamente de un reciente libro de Miguel Saralegui, en este proceso de matar a la madre patria, los liberales americanos fueron más consecuentes y radicales que los conservadores también americanos, que eran mucho más prohispánicos, en parte porque eran mucho más católicos que los liberales, pero no solo por eso.
Este hecho, es decir, del mayor sesgo antihispánico de los liberales americanos, también es observado por Carlos Granés en su excelente y reciente trabajo Delirio Americano. Pero también es verdad, como afirma Manuel Chust, que el proyecto constitucional fue un proyecto bihemisférico que implicaba tanto a la España peninsular como a sus posesiones americanas. Y también que este proceso, y lo planteaba Jorge citando a Víctor Peralta, que este hecho tuvo una gran receptividad allí donde llegó a introducirse, que fue una extensión geográfica mucho más importante, mucho más numerosa de lo que se pensaba 2 o 3 décadas atrás. Recientes estudios demuestran que la Constitución de 1812 fue jurada y publicada y por lo tanto fue recogida y debatida y leída en la Nueva España, en Centroamérica, en Perú, en el Alto Perú, en el Reino de Quito, en Chile, en Cuba, en Puerto Rico, Panamá, Santo Domingo, Filipinas, la Banda Oriental, pero también en partes de Venezuela y Nueva Granada. Ahora bien, por el contrario, en esos momentos, es decir, cuando la Constitución del 12 llega a América, había partes de Venezuela y Nueva Granada, de lo que sería la Gran Colombia, que estaban controladas por Bolívar y los suyos, donde no llegó la Constitución, y también los territorios en manos de Buenos Aires, donde tampoco se produjo ningún juramento. Esto no implica, sin embargo, que en estas últimas demarcaciones el impacto de la Constitución no haya sido decisivo, no solo desde la perspectiva de la evolución de las ideas liberales y constitucionales, sino también del mismo desarrollo de la Guerra de Independencia. Con la llegada de la Constitución y la implantación de grupos constitucionalistas en las diversas regiones, algunos de ellos de fuerte implantación, el panorama político e ideológico dentro de cada uno de los dos bandos en pugna se hizo mucho más complejo. Pero la división antinómica o las divisiones antinómicas de patriotas versus realistas, de criollos versus peninsulares o de liberales versus conservadores, no permiten explicar la complejidad de lo ocurrido de ninguna manera. Teniendo en cuenta que las agrupaciones y combinaciones posibles de estos pares son múltiples, son diversas y muchas veces incluso contradictorias. De ahí la importancia, por tanto, de prestar atención a la receptividad y al rechazo de los preceptos constitucionales y de los derechos y libertades que introducían, a quienes fueron sus defensores y quiénes sus principales detractores, y cómo estas respuestas se distribuyeron a lo largo y ancho del Imperio Español. Es decir, a ambos lados del Atlántico vemos partidarios del liberalismo y de la nueva Constitución, pero también a ambos lados del Atlántico vemos ostensibles detractores dispuestos a hacer todo lo que estaba en sus manos para hacer descarrilar el proceso, para acabar con la Constitución, algo que finalmente terminó ocurriendo. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que no todos los liberales, ni tampoco todos los conservadores, tenían las mismas respuestas para todos los problemas. Volviendo a la fragmentación territorial del Imperio Español, la idea de que la soberanía había pasado de una monarquía caída en desgracia y totalmente deslegitimada para ser retrotraída a los pueblos, en plural, no al pueblo sino a los pueblos, es la que va a estar en la base de las divisiones ocurridas posteriormente. Sin embargo, hay un dato que debe ser tenido en cuenta, y si bien habla de una realidad posterior, merece una reflexión importante asociada a este proceso de surgimiento y creación de las nuevas repúblicas. Cuando en 1941 51 países firmaron la Carta de San Francisco que dio nacimiento a las Naciones Unidas, 20 de ellas eran latinoamericanas.
y solo 14 europeas. En 2022, este año, la ONU se ha expandido hasta llegar a contar con 193 miembros. De estos 193 miembros, 20 son latinoamericanos, los mismos que en el momento de su fundación. Pero hoy hay 51 países europeos presentes en Naciones Unidas. Es decir, que mientras los países latinoamericanos mantuvieron su número sin dividirse, este no ha sido el caso de los Estados europeos, que han crecido de forma importante en las últimas décadas. Y esto tiene que ver precisamente con lo ocurrido hace 200 años atrás. Entre la emancipación y nuestros días, de los países que dieron lugar a lo que conocemos como América Latina, solo se incorpora uno, que es Panamá. El resto son los mismos que surgen del proceso de independencia. Por lo tanto, lo que se observa, y esto es producto del propio proceso emancipador, es una debilidad mucho mayor que la europea en la construcción del Estado, pero al mismo tiempo una mayor fortaleza que la europea a la hora de mantener la integridad de sus fronteras. Y esto es precisamente un producto, o choca con la fragmentación del Imperio Español. Quien se ha ocupado de estudiar este tema es Sebastián Mazzuca, en su reciente libro sobre la formación del Estado en América Latina. Pero, como ya dije, esta es una cuestión que escapa a la temática de esta charla, aunque bien merece una reflexión profunda por la temática que aborda. Se suele decir que el sueño de Bolívar era construir la patria grande y que Bolívar abogaba de forma clara y determinada y decidida por la unidad y la integración de la antigua América española. En realidad, en la época de la emancipación, en la época de Bolívar, la idea de integración regional, tal cual la entendemos hoy en día, era prácticamente inexistente. Sobre todo si entendemos por integración la cesión de cuotas de soberanía a instancias suprarregionales, supranacionales, sin las cuales es imposible avanzar en cualquier proceso de integración regional. En realidad, lo que Bolívar quería, el antiguo sueño de Bolívar y no el manipulado por la Revolución Bolivariana, era recomponer la antigua unidad del Imperio Español, que había saltado por los aires como consecuencia precisamente del proceso emancipador. Por eso esto no significa, como suelen insistir el chavismo y los partidarios de la Revolución Bolivariana, que Bolívar haya sido el gran precursor de la integración latinoamericana, un concepto que no existía, al menos como lo conocemos hoy en día, cuando las guerras de independencia. Ivana Frasquet se plantea una pregunta esencial respecto al trienio constitucional en la América Española y su incidencia en el proceso emancipador. Se trata de una pregunta muy directa que va al fondo de la cuestión que estoy tratando ahora con ustedes. ¿Independencia o constitución? La dicotomía es clara y encierra un problema esencial. ¿Era posible, una vez iniciado el trienio, ser constitucionalista en América y abogar al mismo tiempo por la independencia del territorio en que se habitaba? Es decir, el tema central en discusión se vincula directamente a la posibilidad de establecer una monarquía constitucional en los otrora territorios imperiales, con unos procesos independentistas muy avanzados en las colonias, sobre todo en las colonias periféricas, y con la resistencia de las élites más tradicionales o conservadoras de los virreinatos del Perú y México a lo que se podría definir como la agenda liberal del momento, marcada por el deseo de implantar una serie de libertades políticas y sociales que podrían poner en cuestión el mismo orden colonial. Hay otro hecho importante
y es que en 1821 los procesos emancipadores ya estaban también en marcha, tanto en Perú, con la presencia del Ejército Libertador al mando de José de San Martín, como en la Nueva España. Finalmente, en ese año, los diputados novohispanos terminaron abandonando las Cortes y la Diputación Americana, allí presente en Madrid, quedó restringida únicamente a antillanos y filipinos. El trienio liberal fue la segunda oportunidad para establecer la monarquía constitucional en España y en los territorios americanos. Los diputados de América presentes en las Cortes volvieron a plantear aquellas propuestas de autogobierno y autonomía que la Constitución de 1812 les permitía. Y si bien creyeron que su formato inclusivo podía favorecer el autogobierno, muy pronto se dieron cuenta que la rigidez del texto en cuestión impedía modificar la estructura jurídica y territorial del imperio. En el marco del liberalismo español de los años 20, no fue posible mantener la monarquía unida. La Constitución precisamente fue la que impidió terminar imponiendo el autogobierno americano, y fue un factor que impulsó a muchos liberales americanos y también a muchos constitucionalistas americanos a decantarse por la independencia, aunque fuera regañadientes y de una manera muy contraria a la que había ocurrido a comienzos de la década anterior. Al mismo tiempo, hay que tener presente que las amenazas de invasión a la península ibérica por parte de otros gobiernos europeos de corte absolutista y fuertemente conservadores llevaron a los diputados liberales a defender la integridad del texto constitucional, dificultando su reforma, su modificación y frustrando las expectativas de los diputados americanos, algunos de los cuales habían vuelto a plantear la posibilidad de construir una monarquía constitucional de ámbito bihemisférico. Como dice Ivana Frasquet, la Constitución de 1812 les garantizaba a los americanos la aplicación de los principios liberales, pero les mantenía al mismo tiempo reducidos a un segundo plano en tanto se extendiese la situación de guerra y revolución en sus territorios. Los diputados americanos, a la hora de interpretar la Constitución en materia territorial, eran mucho más laxos que los diputados peninsulares, especialmente con el objetivo de avanzar en sus propuestas federalistas, en sus propuestas de corte federal. Solo una lectura flexible de la legislación que incidía en la estructura del Estado haría posible que pudieran seguir perteneciendo a la monarquía hispana, tal como había ocurrido hasta entonces. Sin embargo, esta lectura flexible no tuvo lugar, y esto llevó precisamente al rechazo del liberalismo español a modificar la Constitución, lo que acabó rápidamente con cualquier ilusión de avanzar en la construcción de una monarquía constitucional bioceánica. De este modo, quedaba claramente comprometido el propósito de acabar con las guerras civiles que afectaban a los territorios americanos, y se veía comprometido también el objetivo de conseguir la ansiada paz en el territorio americano, en las antiguas colonias. Pero la paz solo hubiera sido posible si los americanos hubieran reconocido el vínculo constitucional con España, aceptando tanto las ventajas como las libertades ofrecidas, pero con un paquete muy limitado de resultados concretos. Sin embargo, un desenlace de este tipo no fue posible, en primer lugar, porque la mayoría de los territorios americanos ya se habían independizado o habían desarrollado alguna forma de autogobierno, mayor incluso que la ofrecida por la propia Constitución. Al mismo tiempo, porque el estilo absolutista de Fernando VII obstaculizaba cualquier negociación que no partiera de la renuncia a las pretensiones de mayor autonomía u otras más graves. La mayor parte de los diputados americanos en Cortes en Madrid eran mexicanos y centroamericanos,
junto a algunos otros elegidos allí donde se mantenía el vínculo con España. De eso surgió precisamente la propuesta de una monarquía española de carácter federal, suerte de independencia pactada. Lucas Alamán lo definió como una gran confederación con el rey de España a su cabeza. Pero para eso, para impulsar una solución monárquica y descentralizada que incluyera América, había que convencer a Fernando VII, algo prácticamente imposible, ya que el rey partía del supuesto de la integridad de la monarquía en ambos hemisferios. Es decir, la integridad de la monarquía se convirtió en el principal obstáculo para incorporar a América al proyecto constitucional, ya que una partición de las colonias del imperio para situar a un descendiente de la monarquía al frente de cada una no era aceptada por el monarca. En Perú, en Lima más concretamente, la orden de la metrópoli que restablecía la Constitución de 1812 se conoció el 4 de septiembre de 1820 y se juró el día 15 del mismo mes, coincidiendo prácticamente con el desembarco del ejército de San Martín en Pisco. Y si bien el virrey Pezuela ofreció un armisticio, San Martín lo rechazó al estar convencido de que tanto Fernando VII como Pezuela actuaban más por un instinto de supervivencia política que por convicciones intrínsecamente, profundamente liberales para restablecer la Constitución del 12. Sin embargo, allí donde se mantenía el orden virreinal, la Constitución fue aplicada con la creación de diputaciones, de ayuntamientos constitucionales, aplicación de otras medidas, pero fuera de este territorio la situación era muy diferente. Como apunta Víctor Peralta, ya citado por Jorge Chauca, el separatismo del norte peruano allanó el camino para el temprano fracaso del segundo experimento constitucional peruano. Distinta fue la reacción del sur peruano, en cuyas provincias más importantes, Cusco, Puno, Arequipa, Huamanga y Huancavelica, el establecimiento de los cabildos constitucionales siguió su curso sin mayores conflictos. Mientras tanto, en México, Lucas Alamán decía, como bien señala Ivana Rasquet, que la independencia y la libertad de México, creo yo, que se defienden hoy en los campos de Castilla y que nuestros intereses son en cierta manera ahora muy semejantes a los de España. Pese a los esfuerzos, como ya vimos, de los diputados novohispanos por torcer el rumbo de los acontecimientos y encontrar una salida no rupturista, en septiembre de 1821 se declaró la independencia de México y se proclamó un imperio constitucional que recogía la Constitución gaditana de 1812. En marzo de 1822, Agustín de Iturbide fue coronado como emperador constitucional. Se da el caso, paradójico al mismo tiempo, que Iturbide fue el líder del ejército que luchó contra los insurgentes. Y esto se puede vincular de alguna manera con ese temor que va a emerger en ciertas élites de sesgo conservador de que la consolidación del proyecto liberal pudiera atentar precisamente contra sus propios privilegios. No se olvide que tanto en Perú como en la Nueva España, algunos criollos, bastantes según el momento, tuvieron un especial protagonismo a la hora de reprimir los primeros experimentos, los primeros conatos independentistas, sobre todo en torno a los años 1809 y 1810, e impulsados también por otros criollos. Al mismo tiempo, en la Nueva España, muchos de los impulsores de la emancipación pensaban que esta era algo más que un problema estrictamente mexicano. Era una sensación muy extendida a lo largo del Imperio Español, lo que había sido el Imperio Español, y que tiene o se relaciona con algo que planteaba Jesús Pérez Lanzac en su presentación, en su introducción. Es decir, la existencia de potentes vínculos
familiares, comerciales, culturales y políticos existentes a ambos lados del Atlántico. Vínculos que no podían romperse ni siquiera con la independencia. Y por lo tanto, lo que estaba en juego no era únicamente la construcción de la nación mexicana, sino para algunos de ellos, especialmente para los liberales, el triunfo de la revolución, de su revolución, frente a la reacción. Y esto, según Frasquet, daba pleno sentido a las palabras de Alamán. Si España caía víctima de la intervención de las potencias restauracionistas europeas y Fernando VII recuperaba su condición de rey absoluto, lo primero que iba a intentar, como de hecho ocurrió, aunque terminó fracasando, era reconquistar las antiguas colonias. Y este pensamiento casi obsesivo estaba presente no solo en las últimas colonias en independizarse, en México y en Perú, sino también en el resto. Y si uno repasa, por ejemplo, los escritos de Bolívar, ve cómo está muy pendiente precisamente de ese furor del absolutismo borbón, es decir, de Fernando VII, de recuperar con la ayuda de la Santa Alianza las antiguas posesiones americanas. Por lo tanto, este persistente rechazo de Fernando VII a reconocer las independencias americanas una vez que tuvieron lugar, muy diferente a lo ocurrido en el Reino Unido con Jorge III, el rápido reconocimiento de las 13 colonias, muestra que esta idea, que el temor americano de esas tendencias autoritarias, absolutistas de Fernando VII, no estaba tan desencaminado. Y ese fue precisamente uno de los hechos que terminó condicionando el desenlace del proceso emancipador en la forma en que se produjo. Gracias. Gracias, Carlos. Yo creo que has dejado una serie de cargas de profundidad de una forma muy suave, pero con una importancia, desde mi punto de vista, fundamental. Ahora vamos a oír un turno de preguntas, ¿no? Pero yo voy a hacer una primera pregunta y luego ya dejaré que los demás, porque a mí me interesa mucho. Una de las cargas de profundidad que has dejado dicho es que efectivamente, como dice la Constitución del 12, los españoles de ambos hemisferios. Pero de hecho, si bien, digamos, en la monarquía universal de los Habsburgo existía esa española de los dos hemisferios, denominarlo así a partir del siglo XVIII era ocultar unas diferencias que sí existían de hecho. Me refiero, por ejemplo, al proyecto del conde de Aranda de hacer virreinato, uno de los muchos proyectos que hubo, ¿no?, de la monarquía borbónica, de reconocer el hecho diferencial, que ya era el hecho diferencial de las diferentes naciones o élites o grupos de la América hispana. El profesor Joaquín Varela, de Derecho Constitucional, hablaba de que en la monarquía oceanista y en la Constitución del 12 había tres grupos: los liberales, los absolutistas y los americanos. Efectivamente, existieron muchos diputados americanos que pusieron sobre la mesa el intento de regular constitucionalmente, dentro de un concepto liberal, sus propias autonomías para tener capacidad de decisión y de un cierto autogobierno. Pero esto fue rechazado tanto por liberales como absolutistas en las propias Cortes del 12, que fueron muy efímeras. Cuando sabemos, el 14 ya acaba Fernando VII, y el intento del trienio liberal pues también resulta bastante efímero. El hecho es que a partir del siglo XVIII sí es pertinente hablar de colonias, ¿no?, que es lo que tú has dicho, y yo creo que esto es una carga de profundidad, porque, digamos, los liberales entendían que
no existía, ocultaban esa diferencia realmente, ¿no? Ideológicamente se ocultaban esa diferencia de que existía ya esa autonomía de hecho, o esas relaciones comerciales con diferentes potencias europeas, con el Mar de la Plata, la misma Venezuela, también de México. Entonces, mi pregunta, si es una pregunta más que una digresión, ¿no? Efectivamente, la Constitución del 12, que es un programa de modernidad, como norma operativa, era difícil de que funcionara como norma jurídica dentro de España y mucho menos dentro de todo el Imperio Español. Pues no permitía ese tipo de autonomía en las naciones nacientes o los territorios hispanoamericanos. No permitía esa autonomía, era muy rígida en cuanto a la separación de poderes, el ejecutivo, legislativo, pero sí fue un programa de modernidad, frustrado, realmente un programa de modernidad frustrado. Mi pregunta sería, efectivamente, ¿eran colonias en el principios del siglo XIX? ¿Se podía entender que existían las colonias? Segundo, no tuvo encaje en la Constitución del 12, esto resulta claro. Y tercero, existían antecedentes, la realidad se imponía a los deseos de normas, de la norma jurídica que contemplara esa autonomía. No sé si me he explicado. Perfectamente, no. Eran colonias, claramente sí. Yo creo que con la llegada de los Borbones esto es algo que se percibe de una manera muy clara. Se suele decir, aunque tengo alguna duda, de que los Borbones traicionan el componente autonomista respecto a América, de esa autonomía que tenían los territorios americanos. Pero lo cierto es que, mucho me temo, que si los Borbones no hubieran llegado, si no hubiera triunfado Felipe en la guerra de sucesión, pues a medio largo plazo el resultado hubiera sido igual. Es decir, las reformas borbónicas fueron un paquete completo de modernización del imperio, implementado, diagramado y diseñado por la inteligencia española, no por la inteligencia francesa. Evidentemente se copiaron instituciones de la monarquía borbónica al otro lado de los Pirineos, pero el estudio de muchos de los problemas no comienza en 1702, sino que viene de antes. Y las reformas borbónicas son básicamente todo un proyecto de modernización del imperio y sobre todo de centralización. Uno de los objetivos es precisamente cómo rentabilizar ese imperio que tenemos. Cómo hacer algo similar a lo que hacen las otras monarquías europeas con sus posesiones coloniales. Y si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Entonces, de alguna manera, esto contesta a tu pregunta y tiene que ver con algo que también planteaba, y es que los liberales españoles, por el hecho de ser liberales, no eran anticolonialistas, eran colonialistas. Es decir, el hecho de ser liberal no implicaba ser partidario de la independencia americana. ¿Tenía esto encaje en la Constitución del 12? Difícil. ¿Por qué? Porque los mismos, o muchos, de los que habían impulsado los sucesores ese programa de modernización del imperio eran los que estaban en torno a las Cortes de Cádiz. Y los intereses de quienes habían impulsado la modernización del imperio también estaban presentes en torno a la Constitución del 12. Había antecedentes al respecto, pues
se pueden encontrar, evidentemente. La legislación indiana tiene una casuística y un recorrido impresionante, y uno puede encontrar en la legislación de Indias muchas cosas, ¿no? Y también entre los tratadistas, tú citabas al conde de Aranda, sin ir más lejos, hay propuestas de todo tipo, y sobre todo a lo largo del siglo XVIII. Si quieres más preguntas, Jorge, que por cierto mañana es tu santo, ¿no? Sí, cierto. ¿Dónde Aragón? Bueno, pues en primer lugar felicitar al profesor Malamud y retomar unas palabras o ideas clave. Se han soltado muchísimas, ha sido todo un aluvión de ideas clave interpretativas de los procesos de independencia de la América Española y de Hispanoamérica. Los proyectos de partición, con el conde de Aranda, con Ábalos, con el mismo San Martín, ¿no? Todos surgen a partir de, bueno, había ya antecedentes, claro, pero con importancia, informes de todo tipo, no digamos en Luisiana, Cuba, tal, en relación al nacimiento del gran gigante del norte. Y el tema del pactismo me parece muy interesante también. Están traído pactismo austríaco-austracista frente al centralismo borbónico. Efectivamente, si leemos los documentos de la visita de José Escobedo a Lima, es lo que básicamente se ha comentado aquí. Pero mi pregunta va en torno a dos ideas que llevo trabajando mucho tiempo, que son los indígenas y las élites, complementariamente, no de forma excluyente. La revolución política, que habría que trabajarlo mucho desde la historia conceptual, que Argentina tiene mucho que decir al respecto en los autores, los conceptos de revolución que se nombran en los textos y tantos conceptos, libertad, tal, habría que examinarlo a la luz de los tratadistas, de los diccionarios de la época, no desde el presente. Eso de la historia conceptual me parece clave y mucho se ha escrito en los últimos años al respecto. El concepto de revolución como cambio, en el caso de Perú, que es el que he trabajado más, no es más que una perpetuación de los apellidos, de los linajes, de las élites. Por más que fueran muchos realistas, utilizando esta etimología que se queda un poco coja, es verdad, es mucho más complejo el tema, los posicionamientos son muy cambiantes. Pero de los primeros presidentes peruanos, las élites, bueno, pues uno se da cuenta que esto es el gato pardo, todo cambia para que todo sea igual, que los apellidos se repiten y cuando se curaba uno, después se curaba otro. Entonces me gustaría algún comentario sobre esta perpetuación de las élites. Yo creo que en el caso peruano, por ese gran miedo hispánico, francés que se ha citado, a la memoria de la gran revuelta étnica del altiplano de Túpac Amaru, ¿no? Entonces eso genera un recelo, un temor en las élites peruanas que, más la habilidad, que no se puede negar, del virrey Abascal, pues juega a favor de la causa del rey en estos territorios. Perpetuación de las élites, de una forma clarísima, como Ofeland también ha tratado en muchas de sus publicaciones. Y lo segundo es revolución no política, sino como regeneración, vuelta a los orígenes. Me gustaría también un pequeño comentario sobre cómo los libertadores, separatistas, independentistas, aquí tenemos un juego de palabras en ambos bandos y se cruzan, etcétera, etcétera, hacen un uso y un abuso de los líderes indígenas de la conquista. O sea, los resistentes araucanos, Túpac Amaru, por supuesto, Atahualpa, aparecen por todos los manifiestos, entradas en ciudades, ¿no? Esa búsqueda de concatenación de legitimidad también ante el indígena, o esa criolla. Bueno, mucha parte de la nobleza prehispánica también se perpetuó la nobleza hispánica, los tipos virreinales. Entonces, esa ansia de perpetuación entre etapas, entre apellidos, con indígenas, con apellidos, ¿qué observación le merece? ¿Puede estar todavía viva en el ámbito americano a día de hoy? Hay una cuestión que es muy importante de lo que señalas, que es la participación indígena en el proceso de independencia. Una participación que es importante y que al mismo tiempo es invisible. Si uno busca a los indígenas en la independencia y sobre todo posteriormente en la conformación de las repúblicas latinoamericanas, tiene muchas dificultades para encontrar. Y sin embargo están ahí. Y prueba de que están ahí son esas múltiples referencias que mencionabas a líderes indígenas, a revueltas, a la propia población indígena, porque era algo esencial en el funcionamiento de las sociedades. Pero los indígenas no eran un actor
desvertebrado. Tenían su propia organización. Llevaban siglos negociando con la corona, negociando con las autoridades coloniales, con las autoridades reinales, locales, etc. Y prueba de ello son los múltiples juicios que podemos encontrar en el archivo de Indias o en otros archivos, donde los representantes de las comunidades, los líderes indígenas, pleitean contra la corona a veces, contra particulares otras, en defensa de sus derechos. Al mismo tiempo, siendo los indígenas como eran, desde una perspectiva cuantitativa, el mayor componente de las sociedades americanas, pues había que contar con ellos también para nutrir los ejércitos. Lo que pasa que, así como no se puede definir el conflicto independentista como un enfrentamiento entre criollos versus realistas, porque, por ejemplo, en 1810, 1812, y después inclusive vamos a encontrar criollos en un lado y en el otro, o realistas en un lado, perdón, peninsulares en un lado y en el otro. También vamos a encontrar a los indígenas en un lado y en el otro. Va a haber indígenas partidarios de la emancipación, va a haber indígenas partidarios de mantener los vínculos con España, con la corona. ¿Por qué? Porque pensaban algunos de ellos que el sistema colonial, el sistema imperial, iba a reconocer mejor, a defender mejor sus derechos, que un cambio con un futuro totalmente incierto. Pero había otros que pensaban, bueno, estamos muy mal y por lo tanto es el momento de cambiar y vamos a mudar los cambios. Pero así vamos a encontrar a indígenas partidarios de la Constitución del 12, constitucionalistas. Víctor Peralta ha estudiado en profundidad el fenómeno en Cusco y en otros lugares del Perú. Entonces, y esta presencia de las sociedades indígenas, de los grupos indígenas, se va a mantener a lo largo del siglo XIX. La negociación entre los nuevos gobiernos republicanos y las comunidades indígenas en torno a dos elementos fundamentales va a ser constante. Por un lado, participación de los indígenas en la defensa de la nueva nación, es decir, incorporación a filas. Y dos, participación de los indígenas a la hora de contribuir al presupuesto nacional, es decir, impuestos o tributos. Entonces, aquí va a haber un tira y afloje permanentemente, relacionado también con un tercer elemento, que es el de derechos en torno a la participación política. Pero esto no siempre ha aflorado, no siempre aflora o no siempre es recogido por la historiografía. Donde más se pone el énfasis es precisamente en las élites, ¿no? Es decir, y eso sí, es decir, eso se ha estudiado de forma permanente. Y aquí también en América Latina se suele insistir mucho en la existencia de las oligarquías. Es decir, las oligarquías agrícola-ganaderas, las oligarquías de base fundaria, es decir, los grandes terratenientes. Todo esto muy vinculado a la idea de herencia colonial. Es decir, una de las claves de la herencia colonial, todavía presente en América Latina, es precisamente la existencia de grandes oligarcas, de grandes propietarios de tierras, grandes hacendados, que son los que controlan la política, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad que estas élites han logrado
mantenerse, pero hay que incorporar a la ecuación la forma en que al mismo tiempo esas élites se han renovado. Es decir, las élites a lo largo de los siglos XIX y XX y ya en el XXI en América Latina no se han mantenido inmutables. No son los mismos, aunque muchos sean los herederos de los herederos de los herederos de los conquistadores, pero también se han incorporado nuevos grupos. Por ejemplo, si uno repasa la constitución de las grandes fortunas y de los políticos más exitosos en América Central, se encuentra con que la incorporación de muchos emigrantes de origen palestino provenientes del viejo imperio turco-otomano han hecho una carrera fulgurante. En este momento el presidente de El Salvador se llama Nayib Bukele y no es un descendiente de Quesada o de Benalcázar. Entonces, las élites sí permanecen, pero ha habido y sigue habiendo un constante y profundo proceso de renovación de las mismas élites. Bueno, si queréis más preguntas, Buenas tardes y muchísimas gracias al Club Liberal y a los conferenciantes. Y yo voy a ser muy breve. Ha empleado usted el concepto o la palabra Latinoamérica como unas 12 veces, y si en esa tribuna hubiera estado Marcelo Bullo o una malagueña ilustre, María Elvira Roca Barea, creo que no lo había empleado ninguna, porque mis conocimientos me llevan a que ese concepto lo fabricaron los franceses, concretamente uno, Michel Chevalier, para de alguna forma meter una cuña y contrapesar la influencia que empezaba a tener el norte de América con relación a América Central y América del Sur. Yo leo a María Elvira, leo a Marcelo Bullo, sigo a Patricio Lons, he leído todo Cabrera Infante, y la palabra Latinoamérica no la emplea. Usted la ha empleado aquí, y no es ningún reproche el que le hago. Quiero que me aclare el por qué, porque quizás el equivocado sea yo. ¿Por qué Latinoamérica si fuimos hispanos los que fuimos allí, y ahora usted habla un español maravilloso, que ya quisieran la mayoría de nuestros políticos hablar un español equivalente? ¿Por qué ese concepto latinoamericano, que si lo oigo a reggaetoneros de Miami no me choca, pero a un catedrático de historia sí que me choca? Muchas gracias. Usé 12 veces América Latina y puedo seguir usándolas millones de veces. Y no tengo ningún problema en usarlo, ni delante de María Elvira, que aprecio y que estimo mucho, ni delante de quien sea. He escribido muchas veces por qué se debe utilizar América Latina y no Hispanoamérica o Iberoamérica. Y así como respeto la obra de María Elvira Roca Barea, que entre otras cosas tiene el ingrediente positivo de la originalidad, aunque también algunas críticas le puedo hacer y de hecho, sin embargo me parece de autores colombianos y mexicanos. Pero en última instancia, ¿qué más da? ¿Qué más da si lo inventaron los franceses? ¿Qué más da si el señor Chevalier acuñó el término que resultó exitoso? Chapeau por Chevalier. Es decir, el problema no es quién lo inventó, el problema es quién lo usa y cómo lo usa. ¿Vamos a seguir anclados en esos debates decimonónicos de si es un invento francés creado para deslegitimar a España, bla, 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 bla?
o vamos a apostar por reforzar los lazos con América Latina. Y si queremos reforzar los lazos con América Latina y con los latinoamericanos, pues tratémoslo como se merecen, con respeto. Y no queramos imponer nuestro punto de vista. Esto es algo parecido a cuando se intentó convertir la lengua española, no hace mucho tiempo, en un símbolo distintivo de la marca España. Es decir, el español, patrimonio de los españoles, no patrimonios del conjunto de los hispanohablantes. Entonces, yo voy a seguir utilizando, aunque María Elvira diga lo contrario, América Latina de forma permanente. Por favor. Manolo, antes había un señor ahí que le dice. Sí, buenas tardes y gracias por la conferencia. Ha indicado al inicio de la misma que en la actualidad que la visión de la América y la visión de la España del siglo XIX hoy en día se ve más interconectada que independiente, la España por un lado y la América por otro. En ese sentido se me viene a la cabeza, y analizándolo, reflexionándolo un poco, la siguiente cuestión: si eso es así la visión actual, ha indicado también durante la misma conferencia que la economía o la sociedad no se transformaron tras estas independencias, y la pregunta es la siguiente: ¿elementos religiosos como el catolicismo o la reforma protestante en la Europa de estos siglos pudieron afectar o influir a la independencia de la América hispana en este siglo XIX? Gracias. A ver, cuando yo dije que se trataba de fenómenos interconectados, me refería al proceso de emancipación, básicamente, no que el proceso histórico peninsular, el proceso histórico americano. Evidentemente que al formar parte de la misma estructura política, pues había una interconexión obvia, es decir, las estructuras imperiales eran las estructuras imperiales y lo que ocurría en un lugar repercutía en el otro y viceversa. El catolicismo sí intervino en el proceso, tuvo un papel en el proceso de emancipación, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, como lo tuvo, por ejemplo, en toda la discusión en torno a la Constitución del 12, cómo jugó su papel importante en el desarrollo del propio iluminismo español, de la propia ilustración española. En ese sentido, hay una clara particularidad de la ilustración española en referencia con la ilustración francesa, por ejemplo, u otras, que incorporaban de una manera mucho más positiva tanto a la nobleza como, sobre todo, a la Iglesia y a la religión católica. Y el elemento católico jugó un papel importante en el desarrollo de los procesos emancipadores, y lo va a tener también después a la hora de conformarse la nueva república, las nuevas identidades nacionales, la nueva estructura política, a tal punto que la mayor parte de las constituciones que se van a redactar a lo largo del siglo XIX en América Latina, van a incorporar al catolicismo como la religión oficial del Estado. Y avanzar en el tema de la libertad de culto va a ser un proceso lento, complicado y traumático en la mayor parte de los países de la región. Por el contrario, el papel del protestantismo, de las reformas religiosas, me parece que es bastante secundario en este proceso. Y luego... Perdone,
quizás seguro es una pregunta fuera de contexto, pero me gustaría saber su opinión sobre el fenómeno de los nacionalismos españoles erradicando de la educación a todos los niveles, incluso universitarios, de erradicar el español en España. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo ve que los nacionalismos españoles quieran erradicar el español en la cultura española, en sus regiones? Cuando usted habla de los nacionalismos españoles se refiere al nacionalismo vasco, al nacionalismo catalán, etc. Pues sencillamente lo veo muy mal. Es decir, yo creo que, digamos, uno de los problemas de los nacionalismos españoles es la falta de lealtad institucional. Pero esto también es algo que va en la doble dirección. Yo me acuerdo cuando Trillo era ministro de Defensa y colocó un gran mástil con una impresionante bandera española que todavía existe en la Plaza de Colón. ¿Qué tal si junto con plantar esa monumental bandera española en la Plaza de Colón, alrededor hubiera plantado todas las banderas autonómicas, todas? Mejor. Espera que te toque a mí. Creo que está respondido, ¿no? Sí. Don Manuel, por micro. Muchas gracias. Pues yo quisiera recordar una cosilla y hacerle el ruego de que pueda opinar sobre la segunda. Lo que merece la pena recordar hoy es que al norte del Río Grande los pocos descendientes de aborígenes que quedan, pues en gran medida o están con la droga o están con el alcohol, ¿no? Que también es una droga. Al sur del Río Grande, México, si no recuerdo mal, y de esto debe saber mucho más que yo, por supuesto, pues me parece que son casi el 80 y tantos % los que llevan de alguna manera sangre indígena. Esa es la reflexión. Y la cuestión que me permito plantearle, por si tiene a bien hacer algún comentario, es ¿qué papel jugó Inglaterra un poco secretamente a través de la masonería? Porque recuerdo muy bien que el hijo de un malagueño, el luego general San Martín, ¿verdad?, llamado liberador de Argentina, pues su padre estuvo enterrado en la iglesia de Santiago, ¿verdad? Y San Martín, que era un magnífico oficial de caballería, pues después de la batalla de Albuera, si no recuerdo mal, los ingleses se lo llevan a la Unión Británica, a Inglaterra, y desde allí, quiero recordar, parte hacia el sur de Hispanoamérica, ¿no? Y por último, por supuesto, cada uno es muy libre de hablar como quiera, Latinoamérica, Hispanoamérica. Pero hombre, yo como español, que me enorgullezco de serlo, pues prefiero decir Hispanoamérica, con lo cual no ofendo a nadie, porque es un término geográfico, ¿verdad?, y un poco etnográfico, y suscribo íntegramente la decisión del ministro Trillo, llamado también ministrillo, de poner la bandera de nuestra nación, de nuestra patria, en la Plaza de Colón. Muchas gracias. Los indígenas del norte y del sur, la verdad que este es un tema recurrente a la hora de comparar los efectos de la colonización española y la colonización británica u otras colonizaciones. Es verdad que el gobierno de Estados Unidos, en su relación con los indígenas,
no fue especialmente humanitario, sino más bien todo lo contrario. Pero la situación actual de los indígenas y descendientes de indígenas que viven en Estados Unidos no es responsabilidad del Imperio Británico ni del Imperio Español, sino del gobierno de los Estados Unidos. Como la responsabilidad de los indígenas que viven hoy y de los descendientes de indígenas que viven hoy en México, en Guatemala, en Bolivia, donde sea, no es responsabilidad del Imperio Español, sino de responsabilidad de sus propios gobiernos. A mí el tema del poscolonialismo o la decolonización ya empieza a cansarme un poco, porque lo que viene a plantear es que la herencia de las colonias es la que lleva a los indígenas a la situación actual. Inclusive en Bolivia, por ejemplo, se ha creado un ministerio de decolonización. ¿Cuánto hace que se han independizado los bolivianos? ¿Sigue siendo España responsable de lo que ocurrió en 1850, en 1900, en 1950 o en 2010? No. Son los propios bolivianos los que son responsables de lo que está ocurriendo, de quienes se tienen que hacer cargo de lo que está ocurriendo. Pero hay más. Si vamos a comparar el estado de los indígenas, de las comunidades indígenas y los descendientes de indígenas, comparemos en términos equiparables. Es decir, no comparemos comunidades indígenas pertenecientes a lo que en el momento de la colonización eran pueblos nómades y seminómades, de aquellos que conformaban grandes unidades sedentarizadas que cultivaban la tierra y tenían ganadería y otro tipo de actividades económicas. Entonces, por ejemplo, comparemos la situación de los descendientes de los cherokees y los apaches con los descendientes de los araucanos, pero no con lo que pasa en México o lo que pasa en Bolivia o en Perú. Ahora, por otra parte, y para poner más luz en que la responsabilidad de lo que ocurre ahora tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos y no con el imperialismo británico, es que los territorios que hoy forman parte de Estados Unidos y donde viven muchos de los indígenas que usted dice que están alcoholizados, bajo la droga, etcétera, 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 hasta muy avanzado el siglo XVIII e incluso el siglo XIX, formaban parte del Imperio Español. Los apaches, por ejemplo, los comanches, habitaban las tierras al norte de la Nueva España. Y eso era parte del Imperio Español. El Imperio Comanche, por ejemplo, va a enfrentarse simultáneamente a españoles, a rusos, a británicos, en defensa de su hinterland. Hay un trabajo extraordinario de un historiador finlandés, Pakinami, no me acuerdo el nombre exactamente en este momento, ya se me va a venir, que se llama precisamente El Imperio Comanche. Un trabajo donde presenta a los indígenas realmente como un actor político de primer nivel y los relaciona en igualdad de situaciones con los otros contendientes. No son un actor secundario o subordinado, son un actor relevante. Un actor relevante que hizo precisamente en un fenómeno similar al que tuvo lugar en el sur del continente con los que ahora se llaman araucanos,
a la hora de adaptar el caballo, de incorporarlo a sus sociedades, y que le va a dar una continuación a su enfrentamiento con los poderes coloniales en ese momento, muy diferente de la que han tenido otros pueblos. Pero precisamente los contactos iniciales de muchos de esos pueblos, sobre todo los que están al oeste de los Apalaches, tienen que ver más con el Imperio Español que con el Imperio Británico. Y el tema de la masonería. San Martín era masón, por supuesto, es decir, San Martín fundó la Logia Lautaro. Miranda era masón, sí era masón. Bolívar era masón, pues no lo sé, quizás sí, quizás no. A mí la verdad que el tema de la masonería está ahí, es un elemento importante a tener presente, pero no creo que haya sido determinante en el desencadenamiento del proceso emancipador. Y tampoco creo que este proceso emancipador se haya resuelto en función de los intereses británicos. Que el Reino Unido tenía un interés en la América Española, por supuesto, lo tuvo toda la vida. Pero como España tenía interés en las 13 colonias, también tenía intereses en las 13 colonias. Cada cual lo manifestaba de la manera en que podía, pero la resolución del proceso emancipador tiene que ver más con las fuerzas que se desatan dentro de los territorios americanos que con las influencias externas. Las influencias externas, por supuesto, pesan siempre. Han pesado antaño y van a pesar pasado mañana. Pero antes le decía a Jesús, hablando de la guerra de Ucrania, ¿es importante la ayuda europea de Occidente, de la OTAN a Ucrania, en armamentos y demás? Por supuesto que sí. Pero si no estuvieran ahí sobre el terreno los ucranianos para enfrentarse a Rusia, nada de lo que hoy está pasando tendría lugar. Por más que se triplicara o cuadriplicara la ayuda occidental. Entonces, ¿qué es lo que prima? Prima la situación interna. Luego hay que incorporar evidentemente el componente externo, pero sin olvidarnos que lo determinante son las fuerzas interiores. Si acaso una última pregunta. Bueno, última pregunta muy corta. Profesor, ha dicho que no fue la revolución social quizá lo primordial, ni la revolución económica, sino la política. Yo pregunto, ¿cuándo va a terminar esta revolución política? Porque para mí está todavía sin terminar. ¿Cuándo terminará según su criterio, teniendo en cuenta el número, digamos, de personajes absolutistas que han gobernado nuestro territorio de Hispanoamérica o Latinoamérica? ¿Cuándo termina esta revolución? No tengo idea. A ver, vinculé la revolución económica, la revolución política a la construcción de la democracia. Y la democracia es un proceso permanentemente inacabado, siempre en construcción y siempre necesita ser reforzado. Lo estamos viendo en la actualidad con los avances iliberales constantes y permanentes en distintos frentes. No solo en América Latina, sino también en Estados Unidos, en la propia Europa, en Filipinas, en muchos otros lugares. Entonces, ¿cuándo va a terminar esa revolución? No va a terminar nunca. Eso, de alguna manera, descalifica o complica definir la revolución como una vuelta al punto de partida. Es decir, si no termina nunca, es complicado volver al punto de partida. Pero, más allá de esta butad, lo cierto es que, digamos, el periodo
de construcción de las nuevas repúblicas, yo creo que se puede dar por completado en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. Otra cosa es que muchos de los problemas entonces existentes hayan reaparecido y sigan todavía vigentes, que es un poco a lo que usted se refiere. Bueno, si como no hay ya más preguntas, bien, tenemos que ir a las 9 nos echan aquí. Antes de darle las gracias a los profesores Carlos Malambur y Jorge Chauca, decir que esto lo hemos grabado en el canal de YouTube del Liberal 812 de Málaga, para no solamente difundirlo para nosotros, sino para la gente que no haya tenido la oportunidad de asistir a esta conferencia. Y que el próximo día 12 de mayo tendremos otra conferencia con Luis del mismo ciclo, con Luis Ociel Castaño Zurbano, profesor de Colombia. Muchísimas gracias, don Carlos Malambur, muchas gracias, Jorge, por vuestra presencia y a todos vosotros por vuestra asistencia.